Aplicar formato en una hoja de cálculo. El aplicar el formato en una hoja de cálculo es cambiarle la apariencia, hacer que se vea mejor, más presentable. Vamos a ver un ejemplo de una hoja de cálculo, cómo es que se ve sin formato y cómo se ve con formato. Aquí tenemos nuestra hoja de cálculo sin formato, sin color, solamente se ha capturado la información y vamos a verla ahora con formato. Así es como queda ya aplicándole formato. Se ve muy diferente, aparte de que el formato nos sirve para identificar mejor la información que nos ofrece nuestra hoja de cálculo. Vamos a continuar aplicando el formato a esta hoja de cálculo. Podríamos tomar una hoja de cálculo más pequeña como esta para ver también cómo se aplica el formato. Empezamos con la opción de cambiar el alto de las filas y el ancho de las columnas. Para hacer esto tenemos tres opciones o tres formas de hacerlo. Vamos a ver dónde podemos aplicar esta opción. Si nos fijamos aquí en la columna de los nombres, no alcanzan a verse todos los nombres completos. Entonces, por lo tanto, aquí es necesario cambiar el ancho de la columna para que se alcancen a ver. Una de las formas que tenemos para cambiar el alto de las filas y el ancho de las columnas es ubicándonos en la línea que separa las columnas o separa las filas. Si hacemos esto, podemos dar doble clic y se ajusta la columna o la fila al tamaño del texto más grande que hay en esa columna. Y si queremos hacerlo de otra forma, podemos hacerlo. También hay otra forma de ajustar el ancho. Nos ubicamos también en la línea que divide cada columna o cada fila y apretamos el botón izquierdo del ratón y ajustamos, ya sea que estiremos la columna, la fila o la hagamos más pequeña, como en este caso. Aquí podríamos hacer esto, ajustarla, y en la parte de arriba nos aparece la cantidad de píxeles o el tamaño de nuestra columna. En este caso dice que tiene 5.86, aquí la dejé de 4.14, entonces podríamos ajustarla para que queden todas igual. Y la otra forma que tenemos para ajustar el ancho de las columnas y el alto de las filas es el siguiente. Para aplicar este formato tendríamos que seleccionar las columnas o las filas y después nos vamos a ir a la ficha celdas y a la herramienta formato. Ahí nos aparecen algunas opciones. Elegimos la de ancho de columnas y nos aparece este cuadro. Si recordamos, el ancho de las columnas que puse a la columna C y la columna D era de 5.86. Entonces lo especificamos para que nos queden las otras tres columnas del mismo tamaño y le damos a aceptar y aquí está el resultado. Entonces, si vamos a hacer eso, tendríamos que aplicarlo en todas las columnas. Selecciono, me voy a la ficha celdas y a la herramienta formato y especifico la cantidad o el tamaño de mis columnas. Le doy a aceptar y voy haciendo lo mismo en todas. Puedo aplicar el mismo formato, el mismo ancho a todas las columnas para ver cómo es que queda. Puedo seleccionar todo, ficha formato, 5.86. Le damos a aceptar y ya está listo. Nos hace falta la columna A, vamos a aplicar el mismo procedimiento. Aceptar de nuevo y ya está lista nuestra hoja de cálculo con todas nuestras columnas del mismo tamaño.
Y en las filas no es necesario aplicar este formato porque ahorita sí alcanzamos a ver el texto. Podemos hacerlo un poquito más adelante. Ahora vamos a ver cómo se alinea el texto. Aquí en este caso, en esta hoja de cálculo, tenemos el nombre, número alineado a la izquierda, pero podríamos acomodarlo ya sea alineado en el centro o a la derecha, y estas opciones o estos tipos de alineación los podemos hacer utilizando la ficha inicio y en el grupo alineación. Tenemos las herramientas de alineación, tenemos también para alinear en la fila, ya sea en la parte de arriba, en el centro o abajo. Y tenemos estas otras que nos ayudan a cambiar la orientación del texto. También tenemos la de ajustar texto, que nos ayuda a ajustar el texto ya sea en una celda o en un grupo de celdas para que quede bien acomodado. Y tenemos también las de sangría, que podemos aumentar o disminuir la sangría, y tenemos también la herramienta que se llama combinar y centrar. Vamos a ver cómo se hace eso. Para ver cómo tendría que quedar nuestra hoja de cálculo, observamos cómo es que está aplicado el formato en nuestra hoja de cálculo que les mostré al principio. Si nos fijamos aquí en la celda donde dice actividades individuales, está agrupado un grupo de columnas en la fila 2 para darle formato a todo lo que son las actividades individuales. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Para hacer esto utilizamos la herramienta combinar y centrar. Seleccionamos la información que está en nuestra fila 2 en lo que es desde la columna C hasta la columna I. Para aplicar esta herramienta nos vamos al grupo alineación y en la herramienta que se llama combinar y centrar. Aplicamos nuestra herramienta y podemos ver el cambio. Lo acerco un poco más para que lo distingan mejor. Y en la parte de abajo donde dice porcentaje asignado haremos lo mismo. Seleccionamos desde C3 hasta I3 y combinamos y centramos. Y esta herramienta lo que hace es combinar todas las celdas seleccionadas o hacer que se vean como si fuera una sola y centrar el texto en esa celda que quedó sola. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo donde dice actividades en equipo, combinamos y centramos el porcentaje, combinamos y centramos las prácticas igual, combinamos y combinar y centrar. Y ahora vamos a ver si nos hace falta más de este lado. Examen, combinamos y centramos. Y el punto 4 combinamos y centramos. Y ahora vamos a regresarnos nuevamente a la hoja de cálculo con formato. Si se fijan, nuestras filas están un poco más altas de lo normal porque las últimas dos columnas, la W y la X, tienen la información combinada y centrada en dos filas. Entonces vamos a hacer esto. Seleccionamos calificación mensual, seleccionamos W y X y la fila 2 y 3 y combinamos y centramos. Pero aquí como no alcanza a verse todo el texto, vamos a utilizar la herramienta ajustar texto que se encuentra arriba de la de combinar y centrar, y esto es lo que hace esta herramienta. Entonces aquí si se fijan, la columna X no tiene el tamaño que nosotros le pusimos al principio, entonces vamos a buscar el tamaño que era 5.86. Listo. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Aparte de alinear, de combinar, vamos ahora a orientar el texto hacia arriba.
Para hacer esto tenemos que cambiar el alto de la fila 4. Vamos a regresarnos a nuestra hoja de cálculo que no tiene formato todavía. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar toda la información que hay en la fila 4 y vamos a utilizar la herramienta que se llama orientación. Ahí vamos a seleccionar gira texto hacia arriba. Seleccionamos y vemos cómo aumenta automáticamente el alto de nuestra fila. Pero si checamos el formato, en la columna A y columna B, donde está el número y el nombre, no está orientado hacia arriba. Entonces nos regresamos, seleccionamos y vamos de nuevo a orientación y vamos a poner de nuevo la herramienta girar texto hacia arriba para quitar el formato que teníamos. Entonces ahora estos dos vamos a alinearlos en el centro de nuestras celdas, tanto horizontal como vertical. Listo. Ahora vamos a ver qué otra característica tiene nuestro texto. Si checamos bien, nuestro texto está alineado en el centro. Entonces vamos a revisar si está en el centro. Aquí podemos ver que tenemos el texto alineado en la parte de abajo, pero lo tenemos a la derecha. Entonces vamos a alinearlo al centro. Probablemente no se vea mucho la diferencia, pero vamos a alinearlo al centro. Hacemos esto y vamos a revisar del otro lado a ver qué es lo que nos falta. Lo ponemos al centro. Listo. Entonces ahora ya aplicamos alineación del texto, combinamos celdas, no hemos dividido celdas. Ahorita les muestro cómo se dividen celdas. Vamos a darle ahora el formato a los números. Vamos a revisar de nuevo nuestra hoja de cálculo de muestra. Si nos fijamos aquí en nuestra hoja de cálculo de muestra, todas las calificaciones tienen un decimal. Entonces vamos a ver cómo se le ponen los decimales a nuestros números. Vamos a seleccionarlos todos. Y vamos a seleccionar también todas las celdas donde se supone que tendrían que ir números para hacer lo siguiente. Para poner decimales podemos utilizar estas herramientas. Aquí dice disminuir decimales y en la otra dice aumentar decimales. Podemos utilizar cualquiera de estas dos. Podríamos hacer esto, disminuirlo, aumentarle 2 o quitarlo y dejarlo sin nada. Entonces podríamos utilizar esta herramienta de aumentar decimales. Tenemos también para poner los símbolos o elegir el símbolo que se utiliza para el formato moneda. También podemos poner el formato porcentaje o quitarlo. También podríamos utilizar el estilo millares, o podríamos cambiar aquí en el tipo de formato que tiene nuestra información de las celdas. Vamos a regresar y le quitamos un decimal. Nos vamos a deshacer para regresar el formato original que teníamos. Listo. Vamos a ver qué más sigue. Tenemos también otras opciones para cambiar el formato, ya sea a los números, al texto, a las fechas. Podríamos utilizar el símbolo que viene en la esquina de cada grupo que nos abre el cuadro de formato de celdas. Tenemos en el grupo fuente y nos dice que nos abre el cuadro de formato de celdas en la ficha fuente. Y también si nos ponemos sobre el mismo símbolo en el grupo alineación, nos dice que nos abre el cuadro de formato de celdas para modificar la alineación. Entonces vamos a abrirlo para estudiarlo. Aquí está nuestro cuadro de diálogo de formato de celdas. Tenemos algunas fichas en la parte de arriba
y depende de la ficha que seleccionemos van a ser las opciones que nos ofrece. Si tenemos el grupo número, aquí nos dice que podemos cambiar el formato a nuestra información. Tenemos diferentes opciones como general, número, moneda, contabilidad, etcétera. Y en la parte derecha nos ofrece algunas opciones para modificar el formato de nuestra información. En el grupo alineación nos ofrece también algunas de las herramientas que nos ofrece el grupo alineación, como la alineación del texto de forma horizontal o de forma vertical, y también nos ofrece un espacio para la sangría, podemos aumentar o disminuir. También nos ayuda a controlar el texto, podemos ajustarlo, que es lo mismo que la herramienta ajustar texto. Podemos reducir el texto para que quepa en la celda que está acomodado, o podemos combinar el texto, que eso ya lo hicimos. Y también nos ofrece las opciones de orientación, que estas ya las habíamos aplicado con la herramienta orientación que está en el grupo alineación. Le podríamos dar a aceptar aquí y se nos modifica la orientación del texto. Vamos a abrir de nuevo nuestro cuadro de diálogo de formato de celdas. Ahora cambiamos a fuente. En la ficha fuente podemos cambiar la fuente del texto. Podemos elegir alguna de las opciones que nos ofrece aquí. Podemos cambiar el estilo, también lo podemos poner negrita, en cursiva, en normal, o podemos elegir el tamaño de la fuente también, depende de lo que queramos hacer. El color del texto también lo podemos modificar. Y en la parte donde dice vista previa nos ofrece una muestra de lo que estamos haciendo con nuestro texto. Podemos elegir también alguno de los efectos que nos ofrece acá en la parte de abajo donde dice efectos. El primero es tachado, el segundo es superíndice. El superíndice es el que podemos utilizar para cuando estamos escribiendo fórmulas matemáticas, como cuando ponemos al cuadrado o a cierta potencia. Y el subíndice es el que utilizamos cuando trabajamos fórmulas en química, como el número 2 de la fórmula del agua de H2O. Y aquí hay todas las opciones que podríamos elegir para cambiar la fuente o para cambiar las opciones que nos dan para la fuente. Después en bordes tenemos cómo aplicar la línea que va alrededor de cada celda. Podemos utilizar el color automático, podemos elegir el estilo de línea que vamos a aplicar, y aquí donde dice preestablecido nos ofrece una muestra de cómo quedaría nuestra celda y nos ofrece 3 opciones. Ninguno es para no poner línea, el contorno solo alrededor de las celdas seleccionadas, el interior sería solo las líneas que están en el interior del área seleccionada, y más abajo donde dice borde tenemos las opciones para quitar o poner el borde. Por ejemplo, si seleccionamos el borde superior nos aparece la línea, el borde del centro nos aparece la línea también aquí en el cuadro donde nos da la muestra. El borde inferior podríamos poner en diagonal también algunas líneas, el borde izquierdo, el del centro vertical y el de la derecha vertical, y podríamos cruzar completamente con esta opción de cruzado, la última. Y tenemos también la opción de relleno. Relleno es para ponerle color a las celdas. Eso sería seleccionar el color que nosotros decidamos para ponerle a nuestras celdas. Se va a aplicar el formato que nosotros elijamos aquí en la celda que esté seleccionada o celdas que estén seleccionadas. Podemos ponerle también alguna trama. La trama son estas formas que tenemos aquí y puede aparecer también en la celda, y podemos ponerle un color específico, como en este caso aquí nos da una muestra de cómo sería una trama con líneas diagonales y en color guindo.
y al final tenemos la ficha proteger, que esa la vamos a ver más adelante. Y para aplicar todo lo que hicimos aquí tendríamos que dar clic en aceptar, pero como no nos interesa le damos en cancelar para que no se aplique nada. Pues aquí lo que nos hace falta sería ponerle color a nuestras celdas y en la parte de arriba también alinear el texto que viene como título, que se llama cálculo de calificación mensual, en todo lo ancho de nuestra tabla, de nuestra hoja de cálculo. Primero seleccionamos desde la columna A hasta la columna X, le damos clic en combinar y centrar y vamos a aumentar un poco el tamaño del texto y lo vamos a poner en negritas para que se alcance a distinguir. Después de eso, si recordamos nuestra muestra, estaba la fila 2 y la fila 3 más altas de lo normal, tiene 36.75 puntos. Entonces seleccionamos, nos vamos a ir a la herramienta formato del grupo celdas y vamos a ponerle 36. Le damos a aceptar y ya está. Ahora vamos a alinear nuestro texto en el centro. Lo ponemos en el centro de forma vertical. Acá al final lo ponemos igual. Listo. Ahora vamos a revisar el formato que nos hace falta. Lo que nos hace falta son los colores. Para poner colores, ya les dije una forma de cómo poner colores a las celdas. Vamos a hacerlo. Seleccionamos nuestra celda y podemos poner el color desde el cuadro de diálogo de formato de celdas en relleno, o podemos hacerlo más rápido desde la herramienta relleno, aquí donde está el botecito de pintura. Seleccionamos el color de relleno que queremos para esta celda y lo aplicamos. Seleccionamos la siguiente y vamos a ponerle el mismo tono de color de relleno pero más claro. Vamos a seleccionar la siguiente celda, a esta le vamos a poner un color naranja pero más claro. Igual en el que sigue, en prácticas también seleccionamos y vamos a ponerle aquí un azul, y donde dice el porcentaje de las prácticas también un azul pero más claro. Y en examen le ponemos un morado y en el porcentaje también morado pero más claro. Y en la calificación final le vamos a poner un café. Bien, ahora si pudimos observar en la parte donde dice promedio de actividades individuales y el promedio de las actividades de equipo está en color amarillo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar las celdas necesarias y vamos a aplicar el formato. Ponemos un color naranja y en el porcentaje vamos a poner un color amarillo. Eso va a hacer que podamos distinguir mejor la información que nos ofrece estas celdas. Vamos seleccionando y vamos aplicando el color. Aquí igual seleccionamos, aplicamos naranja, aquí se me pasó, lo regreso, aplico el color amarillo, porcentaje amarillo. Puedo revisar de nuevo. En calificación de examen tenemos un color azul claro,
De nuevo observamos al final en la calificación mensual con decimales está en blanco y la calificación mensual redondeada está en color naranja más oscuro. Vamos a aplicarlo. Sería este color naranja. Y para que se distinga el texto en este color naranja lo vamos a poner en color blanco. Para cambiar el color del texto, esta herramienta ya la habíamos utilizado en otros programas de Office. Seleccionamos la herramienta color de texto y seleccionamos el color blanco y lo vamos a poner en negritas. Ahora vamos a la parte de abajo donde se encuentra el promedio del grupo. El promedio del grupo va en color azul, toda la fila. Entonces seleccionaremos toda la fila donde se encuentra la información y la vamos a poner en color azul oscuro. Está muy oscuro, es un poco más claro. Ahí está. Ahora checamos si el nombre está bien ahí. Sí. Para terminar el formato de esta hoja de cálculo ya nada más nos hace falta cambiar el color del texto donde están las calificaciones. En este momento pues no podemos ver esa información todavía, pero vamos a ponerle el color. Aquí va a ir en color blanco y en negritas. Ahora lo que nos hace falta todavía es ponerle el borde a nuestra hoja de cálculo. Para hacer esto vamos a seleccionar todas las celdas donde hay información y podemos utilizar el cuadro de diálogo de formato de celdas en bordes aquí en esta parte y seleccionar la opción que más nos guste, o también podemos hacerlo desde el grupo fuente en la herramienta bordes. Seleccionamos ahí y le vamos a poner todos los bordes interiores. Seleccionamos de nuevo, le ponemos todos los bordes. Vamos a revisar nuestra hoja de cálculo. Si nos fijamos en la parte de arriba tenemos un borde más grueso y en la orilla de nuestra hoja de cálculo también. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Nos regresamos a nuestra hoja 2. Seleccionamos esta parte donde están los títulos. Me voy a ir al cuadro de diálogo de formato de celdas en bordes y voy a seleccionar esta línea que es más gruesa y voy a poner todos los bordes, tanto interiores como exteriores, y ya aparece el borde más grueso. Ahora en la parte de el nombre y los números también voy a hacer lo mismo. Me voy al cuadro de diálogo, bordes, de nuevo el borde grueso, selecciono todos y le doy a aceptar. Y en la parte de abajo también donde está el porcentaje, promedio, perdón. Hacemos lo mismo, seleccionamos y nos vamos al cuadro de diálogo de formato de celdas y vamos a bordes de nuevo. Ya está seleccionado, ya nada más vamos a terminar. Le damos a aceptar y quedó lista nuestra hoja de cálculo. Ya tiene el formato completo. Entonces vamos a comparar nuestras hojas de cálculo, la que le acabamos de aplicar formato con la que ya teníamos. Y está muy parecida. Listo.